Bueno, pues bienvenidos a esta semana 4. Ya estamos en la recta final del curso y bueno, pues esta semana nos corresponde trabajar con todos los temas relacionados al proceso de selección de los recursos humanos. Vamos a comenzar definiendo qué es la selección de personal. Cuando hablamos de selección de personal, nos vamos a referir a un proceso que nos va a permitir elegir al candidato ideal para una vacante, para un puesto vacante. Este proceso de selección es muy importante porque es el primer contacto que nosotros vamos a tener con los futuros empleados de las empresas. Entonces, es un proceso que se tiene que llevar a cabo en todas las empresas cuando se va a contratar a personal de nuevo ingreso. Y para poder contratar o hacer este proceso de manera correcta, vamos a primero ver en qué parte legal se fundamenta este apartado de la selección del trabajo. Son 3 artículos los que se refieren a este apartado de selección. El primer artículo es el artículo 2 y nos dice que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente de todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respetan plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Es decir, este es un artículo bien importante porque cuando nosotros vamos a seleccionar a un empleado para una vacante, tenemos que entender que esa selección debe ser o debe darles un trato igualitario a todos los candidatos. No podemos hacer discriminaciones por ninguna de las causas que maneja la ley y que este proceso de selección, la intención es ofrecer un trabajo digno. Ya nos explicaba el artículo qué es el trabajo digno, ¿no? Entonces, bueno, basándonos en este artículo es que podemos entender por qué el proceso de la selección es tan importante. El siguiente artículo que se relaciona con este tema es el artículo 23. El artículo 23 nos menciona que los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que ocupen, al que pertenezcan. De la Junta de Conciliación y Arbitraje y del Inspector del Trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan. Es decir, cuando vamos a seleccionar un trabajo, si un trabajador, perdón, si este trabajador es menor de edad, entre 14 y 16 años, entonces tendrán la obligación de solicitar las debidas autorizaciones de los tutores y en este caso de la Junta de Conciliación y Arbitraje para poder contratar a un menor de edad en un puesto. Se entiende que menores de 14 años no pueden estar trabajando, no pueden contratarse bajo ninguna relación formal
de trabajo. Entonces, este es otro artículo importante que tiene que ver con la selección de personal. Y bueno, el tercero es el artículo 3, precisamente de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es un artículo de comercio, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social promover y vigilar la capacitación, adiestramiento, la formación para el trabajo, la certificación de competencias laborales, productividad y calidad en el trabajo, sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Entonces, básicamente este artículo lo que nos indica es que los puestos de trabajo, las vacantes, no se pueden comerciar, no se pueden vender, ¿no? Es eso que como práctica hemos escuchado que en algunos tipos de empresas se da donde a cambio de una cantidad de dinero te dan un trabajo, eso está penado por ley, no se puede. Entonces, bajo estos tres artículos es que nosotros vamos a basar todo el proceso de selección. Y bueno, pues entendiendo, ya teniendo un poquito de claridad sobre la parte legal que sustenta este proceso de selección, vamos a platicar de qué son las técnicas de selección. Y bueno, pues las técnicas de selección son esas etapas o esos medios que vamos a encontrar nosotros como profesionales para poder elegir al candidato idóneo al puesto. La primera técnica de selección, pues es la entrevista de selección. Esta entrevista de selección es un proceso en el cual se trata de obtener la mayor información posible sobre el comportamiento de los candidatos. En este caso, cuando trabajamos con entrevistas de trabajo, entrevistas de selección, vamos a estar evaluando y observando tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal del candidato. Y bueno, pues existen varios tipos de entrevista de trabajo. En este caso, no hay una mejor que otra, más bien yo lo que diría es que con base en la experiencia que vamos teniendo, pues vamos adoptando algunas características de un tipo o de otro, y lo que se sugiere pues es una combinación de los distintos tipos de entrevista. Primero tenemos la entrevista estructurada o dirigida. ¿En qué consiste esta entrevista? Bueno, consiste en tener un guión previamente hecho y una serie de preguntas, y simplemente limitarnos a preguntar cada una de las preguntas que tenemos en el guión e ir tomando nota de las distintas respuestas. La entrevista no estructurada o no dirigida, que es la siguiente, es aquella donde no tengo ningún guión, simplemente nosotros entablamos una plática un tanto pues más informal con el entrevistado, y conforme se va dando la plática, conforme va fluyendo la entrevista, es que vamos planteando distintas preguntas. Las entrevistas situacionales son entrevistas donde tú, a partir de planteamiento de situaciones, de ciertos eventos, tú le pides al entrevistado que te diga cómo actuaría ante cierta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay muchas preguntas de este tipo que se pueden plantear para darte una idea de cómo reaccionarían o cómo se comportarían ante ciertos eventos los candidatos. Tenemos también lo que son las entrevistas secuenciales. Estas entrevistas secuenciales, pues lo que pretenden es evaluar una serie de situaciones. Muchas veces le puedes pedir que a lo mejor te platique en orden cronológico algunas situaciones, ¿no? O algunos hechos, y entonces, bueno, estás haciendo una entrevista de tipo secuencial. O la otra forma es que tú evalúas una parte del comportamiento de esa persona a partir de una combo de preguntas, y posteriormente evalúas otro tipo de
de actuar a partir de otro combo de preguntas, entonces vas uniendo como pedazos de la entrevista. Entrevistas con varios entrevistadores. Esto se parece mucho a lo que sería, pues, un ejemplo, un examen recepcional, ¿no? Aunque no es una entrevista como tal, pero es algo así. Tienes a varias personas que están platicando contigo, que te están indagando, en este caso, pues, sobre tu experiencia profesional, sobre tu experiencia también, o tus estudios académicos, y todo están evaluándote varias personas al mismo tiempo. Entrevistas bajo presión son entrevistas que a propósito se diseñan para poder literal sacar de las casillas o tratar de sacar de las casillas al entrevistado para ver cómo reacciona ante ciertas situaciones. Este tipo de entrevistas sobre todo se hace con puestos que van a estar sometidos a mucho estrés o mucha presión, entonces se sugiere realizar este tipo de entrevistas. Y bueno, por último, entrevistas de evaluación, ¿no? Donde, pues, a partir de que, aunque es una entrevista, que tú le estás, es una plática o un intercambio verbal, tú le estás haciendo preguntas sobre conocimiento o le estás planteando algunas preguntas que te permitan evaluar si sabe o no sabe del tema, si conoce el área, si tiene experiencia o no tiene experiencia en el puesto. Entonces, bueno, pues estos son algunas de las técnicas de selección. Como les decía, lo adecuado es hacer una combinación de entrevistas. Creo yo que combinar la entrevista estructurada con una no estructurada es bastante adecuado para la mayoría de las vacantes, la mayoría de los puestos. Es decir, sí es importante que tengas un guión de preguntas, pero que no solamente te quedes con ese guión, sino que conforme el entrevistado te va dando información, tú a partir de ahí puedas indagar y sacar mucho más información del tema. Entonces, bueno, pues ahora sí depende de la vacante, depende de la habilidad también del entrevistado y el entrevistador. Es que pues a veces hay candidatos que te dan para más y a veces para menos. ¿A qué me refiero? Hay candidatos que solamente se limitan a contestarte sí, no. Y entonces, bueno, en ese caso, pues tendrás que estructurar tú las preguntas de modo tal que la respuesta te ayude a medir esa habilidad o esa aptitud que tú quieres identificar. Y hay otros que, bueno, pues hablan hasta por los codos y entonces de ahí puedes, hay mucha hebra de donde cortar, entonces en esos casos pues será mucho más fácil conducir una entrevista no dirigida o no estructurada. Otras de las técnicas de selección son, por ejemplo, las pruebas de conocimientos y habilidades. Estas pruebas lo que van a hacer es van a calificar tal cual ciertas habilidades o conocimientos en particular de los candidatos. En este caso, muchas de estas pruebas son pruebas escritas, pruebas tal cual como exámenes que se hacen a los candidatos para validar el grado de conocimientos que tienen en algún área. Por ejemplo, los médicos, ellos cada determinado tiempo tienen que presentar un examen, una prueba, para poder seguir ejerciendo y demostrar que siguen actualizados en los conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas áreas en particular que requieren estas evaluaciones de conocimiento, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor si vas a trabajar en un área financiera, pues te van a aplicar un examen de conocimientos en finanzas o en matemáticas financieras para ver si eres un candidato apto para entrar a trabajar a ese campo laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos sobre los cuales te pueden evaluar, ¿no? Se me ocurre que si vas a ser contratado o estás postulándote para una vacante en una aduana, pues te tendrán que aplicar un cuestionario sobre conocimiento de leyes aduanales o trámites aduanales, etcétera, formatos aduanales. Son pruebas que pretenden medir el conocimiento en determinada área. Otra de las técnicas de selección son las pruebas psicométricas y de personalidad. Y bueno, pues estos son test que se aplican a las personas para
identificar ciertos rasgos de la personalidad o del comportamiento de los individuos. Aquí es importante que se hagan estas pruebas, que se validen y que se actualicen constantemente. Justo estaba escuchando hace unos días datos bien interesantes y que hablaban de que en los altos niveles de las organizaciones, en los últimos años, se está viendo que se están colando personalidades narcisistas y que dada esa personalidad, pues esos rasgos de personalidad les permite pues escalar muy rápido en las organizaciones, pero la parte negativa es que pues estas ganas, ¿no? Esta personalidad narcisista hace que pasen por encima de quien sea, inclusive pues los valores de la empresa los dejan a un lado con tal de perseguir sus objetivos personales. Entonces, estos test y estas pruebas de personalidad y psicométricas tendrían que identificar estas personalidades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se realicen, porque ya hay estudios serios que están demostrando que algo está pasando en el mundo, que cada vez más estas personalidades narcisistas están siendo no identificadas y entonces llegan a estos puestos y bueno, pues ya ahora sí que estando en puestos de poder, no solamente en empresas, sino también puestos políticos, pues sabemos que puede haber consecuencias importantes a nivel sociedad. Otra de las técnicas de selección son las técnicas de simulación. Estas técnicas se utilizan, por ejemplo, cuando vas a operar alguna maquinaria o equipo en particular, pues te ponen simuladores para que demuestres si de verdad estás capacitado para poder manejar esos equipos. Por ejemplo, a lo mejor los pilotos, ¿no? Es muy claro que para alguna entrevista de selección y dentro de las pruebas que les hacen, pues los suben a un simulador de vuelo para que demuestren sus habilidades en ciertas condiciones, ¿no? Igual pasaría para operar alguna maquinaria o equipo de riesgo y entonces en ese caso poder demostrar las habilidades que tienen manejando esos equipos, esa maquinaria o esos vehículos, porque también hay ciertos vehículos que requieren cierta destreza para poder operarlos, ¿no? Las siguientes técnicas de selección, pues son entrevistas con nuevos enfoques. Estas entrevistas, pues son entrevistas un poco menos utilizadas, pero que bueno, pues dependiendo, les digo nuevamente, de la vacante, es que a veces adoptas unas entrevistas y a veces otras. En este caso son preguntas aparentemente disparatadas. Son preguntas que en realidad el contexto o el contenido de la pregunta no es lo relevante, sino la habilidad que tienen los participantes de plantear una respuesta, ¿no? Aquí les coloqué una pregunta. ¿Qué opinas de los jerseys de cuadros? En realidad la respuesta tal cual, o sea, literal de esa pregunta no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ese potencial que tienen los candidatos para poder dar una respuesta a una pregunta que los saca de contexto, que a lo mejor pensaríamos que no tiene nada que ver, pero que es una forma en que tú estás midiendo esa creatividad del empleado. Otras serían los juegos de rol, donde se le pide al candidato que interprete algún rol, ¿no? Un poco así como un juego de actuación, y entonces a partir de estos juegos de roles es que se empiezan a evaluar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no es como tal, no sé, hay muchos casos donde, sobre todo en periodos de pruebas, estos ejercicios de cliente encubierto o de personal encubierto, lo que tiende es a partir de ciertas situaciones, ¿no? Están jugando un rol, están evaluando el desempeño de estos candidatos ante ciertas situaciones. Entonces, es algo muy, muy parecido en cuanto a la entrevista. Café y empleo. Esto se usa mucho, sobre todo para cuando estás reclutando, cuando estás seleccionando personal para ya puestos
jerárquicos más altos en la organización, pues usualmente los citas en algún café. Digo, es café y empleo, pero en realidad no necesariamente tiene que ser un café, puede ser un restaurante, puede ser algún lugar público en el cual puedan entablar una charla, una plática, pues ya mucho más relajada y platicar algunos aspectos y términos de la oferta de trabajo que se está haciendo. Y bueno, por último, las situaciones extremas, que son otro tipo de técnica de selección, donde se le plantea alguna situación de vida o muerte al empleado para ver cómo reaccionaría ante esas situaciones de vida o muerte. Y bueno, lo que se pretende es igual, evaluar cómo reaccionaría ante ciertos estímulos de alta tensión, de alto estrés. Eso es lo que pretenden estas técnicas. Entonces, pues ahora sí que todas funcionan, todas sirven, todas se usan. Hay unas más que se usan más que otras. Evidentemente, las más tradicionales son las que vamos a utilizar más, pero no por eso quiere decir que las otras no las podamos utilizar en algún momento. Y bueno, tenemos algunas otras técnicas modernas de selección. ¿Qué son estas técnicas modernas? Pues son técnicas que ya se están implementando y que se están utilizando en la actualidad y que cada vez más empresas están tratando de copiar y de implementar en sus procesos de reclutamiento y selección. La primera es Employer Branding. Esto consiste en crear una imagen de la marca de la empresa empleadora de la que está ofreciendo las vacantes, de modo tal que precisamente esta imagen haga lucir a ese centro de trabajo como muy atractivo y que los solicitantes de verdad tengan muchas ganas, muchos deseos de participar en estos procesos de selección y poder, pues en algún momento competir por una vacante. Es decir, el simple hecho de escuchar la marca y toda la imagen que se crea alrededor de la marca es más que suficiente para decir, sí, quiero trabajar ahí, quiero ir a esa empresa. Esto se hace con la intención de atraer talento, es decir, en lugar de que tú vayas y busques el talento y le andes pidiendo a los solicitantes, oye, ¿no te gustaría trabajar? Mira, tengo una vacante, vente a trabajar conmigo. Que pase lo contrario, que el mismo solicitante sea el que te busque y te diga, oye, tendrás alguna oportunidad de trabajar en tu empresa porque tengo muchas ganas de trabajar en tu empresa. Ese es el employer branding. Y bueno, la otra estrategia es el inbound recruiting, que consiste en atraer, enamorar y contratar a los candidatos a partir de inclusive hacer publicidad y difusión del estilo de vida y el clima organizacional que se vive en estas empresas, ¿no? Ejemplos de ellos, Apple, Google, ellos tienen mucha apertura y hacen mucha difusión de cuál es la dinámica de trabajar en estas empresas. Si ustedes se meten a hacer alguna búsqueda en internet de cómo es trabajar en estas empresas, pues la verdad es que si alguno de ustedes les pregunta, ¿te gustaría trabajar en Apple o te gustaría trabajar en Google? Pues yo creo que todos diríamos, sí, sí quiero trabajar por el simple hecho de vivir la experiencia de trabajar para alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, pues ahora ya estamos buscando esa forma de atraer a esos talentos sin necesidad de salir a buscarlos. Otra de las técnicas modernas que se utiliza es la gamificación. Esta gamificación es precisamente a partir de ciertos videojuegos. Se están evaluando estas habilidades como candidatos. Son videojuegos evidentemente creados y específicamente para hacer estos procesos de selección. No son los videojuegos comunes y corrientes que conocemos, son videojuegos diseñados para este fin, para este objetivo, y bueno, a partir de el comportamiento de ese solicitante en el videojuego, ¿no? A pesar de que pues es un personaje o representaría un personaje, se están evaluando diferentes formas de actuar
que de alguna forma pues representan esa personalidad que estamos viendo en el videojuego. La otra es la entrevista por videoconferencia. Híjole, ahorita con todo este tema de la pandemia, todas las entrevistas de trabajo, o yo creo que sí, yo diría que todas, se están haciendo a partir de videoconferencias. Es decir, por la situación que estamos viviendo, es muy complicado estar citando a los participantes, a la empresa para que puedan ir presencialmente, porque muchas empresas ni siquiera están trabajando de forma presencial. Entonces, lo que se están haciendo son videoconferencias a partir de las cuales el candidato puede, pues igual, entablar una plática a distancia y podemos también validar algunos aspectos. Y digo algunos porque la verdad es que no es lo mismo estar frente a una cámara observando a alguien en una pantalla que poderlo ver físicamente, ¿no? Y estar evaluando otras cuestiones. Pero bueno, existe, se da y sobre todo también para puestos que requieren cierto desplazamiento de los candidatos. En cuanto a distancias, a lo mejor vacantes en otros estados o en otros países, pues es muy utilizada esta técnica de selección. Y por último, pues el famoso headhunting, que en este caso, si ustedes han escuchado el término de headhunter, son personas que se encargan de enlazar a los solicitantes con vacantes, pero ya de alta gerencia, de altos niveles jerárquicos en la organización. Es muy difícil que veamos publicada en el internet o en el periódico la vacante para reclutar a un director general de una empresa. Este reclutamiento y esta selección se hace a partir de estos headhunters, que son personas especialistas que se encargan de reclutar perfiles para ciertos giros, ciertas industrias, y que te dan acceso o puedes tener acceso a estas vacantes. Ellos hacen una preselección y entonces a partir de esa preselección como expertos, pues ya te canalizan con las empresas que están ofreciendo estas vacantes importantes. Esta técnica de selección implica un costo para tanto muchas veces para la empresa y también para el solicitante, porque estas empresas trabajan por comisión. Entonces, siempre y cuando, si eres aceptado como empleado en la empresa, pues te comprometes a pagarles una comisión que normalmente es un porcentaje de tu sueldo durante determinado tiempo, que puede ser hasta un año. Entonces, puesto porque pues el tipo de trabajos a los que te están dando acceso, ¿no? Igual la empresa, si busca un headhunter para poder cubrir una vacante, y este solicitante o este postulante que se elige es a partir de esta empresa de headhunter, bueno, pues también le tendrá que pagar cierta comisión por haberle acercado a ese talento. Y bueno, pues estas son las técnicas de selección más modernas. Ahora, voy a regresar al tema de la entrevista, que es una de las más utilizadas y una de las más importantes, porque pues es un medio a partir del cual nosotros podemos descartar o elegir a los candidatos idóneos para un puesto. Esta entrevista pues requiere de ciertas habilidades para poder ser un entrevistador, y por ello pues su trabajo o uno de sus trabajos finales es una simulación de una entrevista de selección. En este caso, primero tenemos que ser capaces de plantear buenas preguntas. Esta habilidad, ya existen modelos de cuestionarios, guiones que te permiten pues abarcar las preguntas principales que te podrán ayudar a medir ciertas habilidades o actitudes en los empleados. Pero, bueno, pues el que tú seas capaz de formular estas buenas preguntas, evidentemente te van a dar como resultado respuestas adecuadas para que puedas medir esas características. Aquí hay que evitar preguntas donde solamente te puedan contestar un sí y no. Por eso es tan importante esa interacción y esa dinámica, porque cuando tienes candidatos
que les digo, solamente te contestan sí, no, pues tú tienes que buscar la forma de plantear la pregunta de modo tal que no les permitas que solo te contesten sí o no. Otra de las habilidades es el saber escuchar. Cuando estamos haciendo una entrevista de trabajo, lo más importante es la atención que le ponemos a la información que nos está dando el solicitante, el entrevistado. ¿Por qué? Porque dentro de esas respuestas, dentro de esa información que estamos escuchando, podemos encontrar información que a nosotros nos dé una idea de si ese candidato sirve para el puesto o para algún otro puesto, porque muchas veces en la entrevista te das cuenta que para esa vacante a lo mejor no es el candidato más idóneo, pero probablemente para otra vacante sí te pudiera servir. Entonces hay que saber escuchar muy bien y hay que poner atención y tratar de no interrumpir al entrevistado para dejarlo que amplíe sus respuestas lo más que pueda. Los silencios son importantes porque también es una técnica que te ayuda a cuando tu entrevistado se queda callado. Al momento de tú quedarte callado, el entrevistado se ve un poquito forzado a seguir hablando, ¿no? Para que no se haga ese silencio incómodo entre las dos personas. Entonces, bueno, pues es una forma de que si tú ves que el candidato no está hablando demasiado, pues quédate callado, para eso a él le va a hacer saber que tiene que seguir hablando y tiene que seguir aportando información en la entrevista. ¿Cuáles son las preguntas que debemos realizar cuando hacemos una entrevista? ¿Por qué te interesa el puesto? ¿Qué sabes de la empresa? ¿Qué te gustaría hacer con tu tiempo libre? ¿Cuál es tu meta en la vida? Esto es solamente una idea y un guión o una guía para que puedan hacer sus preguntas. Dependiendo de cómo se va desarrollando la pregunta, la entrevista, es que elegimos hacer unas u otras preguntas. ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? ¿Por qué quieres cambiar de empleo? ¿Por qué no has durado en tus trabajos anteriores? ¿Por qué duraste tan poco en tu trabajo anterior? ¿Por qué te despidieron? ¿Qué me puedes decir de tu jefe anterior? ¿Tienes deudas? ¿Hay un hueco en tu experiencia laboral? ¿Qué hiciste durante ese tiempo? Cuéntame en algún momento de tu vida laboral en el que hayas cometido un error, cómo lo solucionaste, cómo manejas la presión, qué pasaría si después de 5 años trabajando con nosotros no obtuvieras un ascenso, sería frustrante para ti, etcétera. Todas estas preguntas de selección para que se sirven como una guía. Como les digo, pues dependiendo de cada candidato, es que habrá algunas preguntas que se puedan hacer y algunas otras que a lo mejor no es necesario que las realicemos. Otras preguntas, bueno, pues aquí les dejo algunas otras propuestas. ¿Cuál es tu mayor debilidad o defectos? ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? ¿Cómo reaccionarías ante ganarte la lotería? Si irías a trabajar o no, te mueve el dinero, qué tanto respetas los compromisos, cómo te ves en 5 o 10 años, cuál ha sido el mayor error en tu vida, qué aprendiste o qué aprendes de tus experiencias o de tus errores, háblame de algún reto, menciona una situación concreta en la vida en que hayas demostrado liderazgo. ¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado? ¿Por qué deberíamos contratarte? Y pues al final, y no menos importante, siempre hay que cerrar la entrevista con la pregunta de ¿tienes alguna pregunta? Es decir, al finalizar de todo el proceso, ya toda la entrevista, siempre hay que darle un espacio al entrevistado para que nos externe alguna pregunta. Si es que tuviera alguna duda, bueno, pues ese es el momento de preguntar. Entonces, también es importante que si ustedes algún día se viven en una entrevista de trabajo, se esperen al final de la entrevista para poder plantear cualquier situación. Si el entrevistador no les hace la pregunta, háganlo ustedes. ¿Puedo preguntar algo? Y entonces planteen sus dudas. ¿Qué no se debe preguntar o cuáles son las preguntas que no se deben preguntar? Por ejemplo, preguntas muy generales como háblame de ti, ¿no? Háblame de usted.
O sea, es muy ambiguo y es muy amplia la respuesta que se puede dar y no tiene como si el empleado o el candidato empleado no es muy enfocado, pues no sabría qué contestarte, ¿no? ¿De dónde quiere, en este caso, dónde quiere estar usted en 5 años? ¿No? Más bien hay que preguntar preguntas relacionadas a la visión, ¿no? Y ser muy específicos en profesionalmente, personalmente, etcétera. ¿Qué es lo que puede hacer por nosotros que otros no puedan? ¿No? Pues de entrada, pues no, el candidato no va a conocer a los otros candidatos, por lo tanto es una pregunta ilógica que no podría contestar objetivamente. Estas preguntas del tipo, si fuera un animal, ¿cuál elegiría? La verdad son preguntas irrelevantes, son preguntas que no me dan información ni nos interesan. Obviamente, información o preguntas relacionadas a estado civil, edad, género, raza, religión, sexualidad, minusvalía, etcétera. Cualquiera de estas preguntas tampoco se deben realizar en una entrevista de trabajo. Para eso tienes el currículum. En el currículum ya viene ahí identificado el nombre de la persona, donde puedes identificar el género, o bien el género, o viene información relacionada a el trabajo. O sea, hay información que no te interesa para efectos del trabajo. ¿Qué sueldo espera recibir? Tampoco se debe preguntar eso, más bien en cuestiones de sueldo hay que ser muy claros y establecer de cuánto es el sueldo de esa vacante en la entrevista. Recomendaciones para hacer una entrevista. Si es que ustedes van a estar ante una entrevista, aquí les dejo algunas recomendaciones. Primero y más importante, infórmate sobre la empresa que te va a entrevistar. Ve a qué sector pertenece, lee noticias sobre la empresa, ve bien preparado y conociendo, porque créanme que yo me he topado con entrevistas donde de pronto te preguntan, el entrevistado te pregunta, y por cierto, ¿aquí qué hacen? ¿Y aquí a qué se dedican? La verdad es que en ese momento descartas al candidato por el simple hecho de cómo es posible que esté pidiendo trabajo y ni siquiera haya indagado un poquito a qué se dedica la empresa. Hay que ser puntuales con la entrevista, 15 minutos antes, estar bien, llegar y anunciarte está correcto. Entonces, bueno, todo el tiempo comunicación asertiva, viendo siempre en todo momento a todo el personal con el que tienes contacto. No solamente te enfoques en la persona que te está entrevistando. Desde el momento que entras a una empresa, ya te están evaluando en el comportamiento, en ciertas habilidades. Ya en muchas empresas, hasta a partir de las cámaras, te empiezan a observar y te están evaluando. Entonces, bueno, pues hay que ser cuidadosos con todo esto. Escuchar bien las preguntas para poder responder claramente. Hay que pensar las respuestas. Hay que también tratar de, sí, dando la suficiente información, pero también tratar de limitarnos a lo que nos preguntan. No hables mucho ni hablar por hablar. Hay que tener, antes de ir a la entrevista, hagan un ejercicio en papel de tener claridad en los logros, algunas cuestiones de, pues a lo mejor su experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido a lo mejor la situación más retadora en el trabajo? Todas estas cuestiones, cuáles han sido sus objetivos y cómo los han alcanzado, etcétera. Hay que ser sinceros cuando estamos hablando con una entrevista. No se trata de engañar a la persona que nos está entrevistando. Se trata de ser sinceros, de ser honestos. Y siempre va a ser mejor decir la verdad en una entrevista que tratar de ocultar o engañar, porque al final pues es información que se puede validar y entonces preferible ser honestos. A veces lo que están buscando las empresas son este tipo de actitudes en las personas, actitudes positivas y bueno, pues el descubrir un engaño, porque además el lenguaje no verbal también lo están leyendo las personas que están haciendo las entrevistas, entonces en ese caso te van a descubrir, entonces eso hay que evitarlo. Y pues bueno, también
importantísimo cuidar el tema de la imagen, el trabajar o verificar o cuidar la imagen, dependiendo del centro de trabajo al que vayas a entrevistarte o para el puesto que vayas a entrevistarte, pues cuida también tu imagen, investiga cuál es el código de vestimenta para la empresa a la cual tú quieres postularte y vístete de acuerdo a ese código de vestimenta para que de entrada visualmente también hagas ese clic con el entrevistador. Utiliza algunos colores fuertes para tu vestimenta. El negro, gris Oxford, azul marino son colores recomendados. Siempre utiliza hombre, mujer, camisa o blusa blanca. Y bueno, pues también hay que cuidar mucho cuestiones como el peinado, en cuestiones de mujeres, el maquillaje, los accesorios, siempre deben ser discretos, tanto maquillaje, accesorios, los perfumes también para hombres y mujeres deben ser discretos, los relojes también importante que sean discretos y si no mejor preferible que no se pongan reloj, a que pongan o que lleven uno muy llamativo, igual con la joyería, evidentemente ropa que les quede bien, que les orme bien, ropa limpia y debidamente planchada para una entrevista de trabajo. Todo esto, ¿por qué? Porque toda esa parte está comunicando. Nosotros comunicamos más del 70% de lo que decimos, lo estamos comunicando con nuestro aspecto, con nuestra imagen. Y la imagen no es solamente que me pongo, la imagen es cómo me visto, cómo me peino, cómo huelo, cómo me comporto, cómo hablo, la entonación, cómo muevo las manos, los zapatos, todo eso está comunicando. Entonces, al final, todo esto es parte de una evaluación que estás haciendo. Somos seres sociales, vivimos en una sociedad y donde, pues sí, muchas veces, y sobre todo para cuestiones laborales, como te ven, te tratan. Y por ahí las recomendaciones en cuestiones de imagen para aspectos o para cuestiones laborales, te dicen vístete para el puesto que quieres. Aunque no sea el puesto que actualmente tienes, vístete para ese puesto que quieres, porque al final estás comunicando que quieres tener esa oportunidad y que eres capaz de tener esa oportunidad. ¿Okay? Y bueno, pues ya por último, terminando con este proceso de selección, ya la parte final de la selección del candidato vendría pues una entrevista por el supervisor o el jefe inmediato, además de esta primera entrevista de selección, vendría una vez que aprueba o que se pasan todo este proceso de entrevista, pues viene también la aplicación de un examen médico, algunas pruebas de admisión, como pueden ser pruebas psicométricas, de personalidad, de simulación. Es decir, ¿por qué no a todos los candidatos les aplicamos estas pruebas? Porque cuestan, porque son caras. Y entonces solamente vamos a aplicarle a los candidatos finales. Igual la entrevista con el supervisor o con el jefe inmediato es solamente para aquellas personas que ya pasaron los filtros previos. Para no gastar. Igual el examen médico, ya que pues tienes como a la mejor a la última terna de candidatos, bueno, pues ya les aplicas los exámenes médicos porque hay empresas que pudieran rechazar a ciertos candidatos o elegir unos mejor que otro. Si tenemos a lo mejor dos candidatos que tienen la misma capacidad, que los dos demostraron que cumplen y que pueden con el puesto, a lo mejor la parte médica te hace que tomes la decisión de uno en lugar de otro, ¿no? Entonces hay empresas que sí se fijan mucho en estas cuestiones de exámenes médicos. Hay empresas que como parte del examen médico también hacen una revisión en cuanto a tatuajes, perforaciones, este tipo de cuestiones que ahora, ¿no?, están como muy de moda. Bueno, pues hay empresas que sí filtran a sus candidatos, también descartando a personas que tienen algunos tatuajes o que tienen algunas perforaciones en el cuerpo. También pudieran en algún momento ser un motivo de descarte. Podríamos hablar de un tema de discriminatorio, sí, pero les digo, vivimos en una sociedad
y la imagen corporativa que muchas empresas tienen, o sea, hay muchas empresas que cuidan muchísimo todo el tema de la imagen corporativa y al final un empleado está comunicando esa imagen de la empresa. Por eso son tan estrictos en la selección para cuestiones de imagen. Entonces, bueno, pues estas son todas las recomendaciones, todo el contenido que vamos a revisar relacionado a selección o al proceso de selección de candidatos. Y bueno, como actividad integradora final, esta actividad, como ya les había comentado en el podcast de la semana pasada, va a ser un video de una simulación de entrevista de trabajo. Todas las entrevistas de trabajo deben iniciar con un rapport, un romper el hielo, donde no entras de lleno a hacerle las preguntas, siempre haces un preámbulo, un comentario que relaje a tu candidato, un comentario que no tenga a lo mejor nada que ver con la entrevista o simplemente un comentario de, oye, ¿te costó de trabajo llegar a la empresa? ¿O te quedó muy lejos? ¿Encontraste fácil la dirección? ¿O qué calor hace? ¿Qué frío hace? O, oye, qué lindo tu suéter, o qué lindo tu broche, o qué sé yo. Algún comentario que lo haga sentirse cómodo antes de iniciar la entrevista. También es importante que si se van a tomar notas durante la entrevista, se le haga saber al candidato para que no se sienta incómodo si la persona está hablando y el entrevistador está escribiendo. Bueno, se le hace esa mención de que voy a estar tomando notas, no te preocupes, tengo que tomar notas sobre tu desarrollo. Si no te molesta, voy a estar tomando notas, ¿no? Sobre tus respuestas. Y bueno, pues al final hacer un cierre, ya después de hacer todas estas preguntas que ya platicamos. Al final es importante hacer un cierre donde se le indique al candidato qué pasos siguen en su proceso de selección. El clásico, nosotros te hablamos, ¿no? O alguien se va a comunicar contigo, o ahora tendrás que ir al proceso de pruebas, etcétera, ¿no? Se le debe dar la indicación de qué sigue. Lo que voy a evaluar como parte de este entregable, les digo, no les pongo un límite de duración del video porque pues dependerá de qué tan creativo sea cada uno de ustedes para hacer su ejercicio. Les digo, ayúdense de alguna persona para que sea mucho más fácil para ustedes en una sola intención hacer la grabación. Pueden hacerlo a partir de Teams o a partir de Zoom, como ustedes se sientan más cómodos manejando la herramienta. Traten de que, pues obviamente, sea lo más real que se pueda, a una video entrevista. Cuiden también el tema de la imagen, cuiden también pues la ambientación, ¿no? De su lugar de trabajo. Si no tienen una ambientación adecuada, bueno, pongan un fondo blanco aunque sea, ¿no? O un fondo alusivo al centro de trabajo. Y bueno, por lo demás es solamente tomen algunas preguntas para hacer su ejercicio, hagan la introducción, hagan sus preguntas y al final espero ver el cierre. Eso es lo que voy a evaluar. Que tenga un rapport la entrevista, que hayan realizado pues al menos algunas preguntas que a ustedes les ayude a poder pues practicar un poquito esta dinámica y al final que tengan un cierre. ¿Sale? Eso es lo que pretendo. Si lo hacen en Teams o en Zoom, automáticamente la aplicación les va a guardar el video y la podrán sin ningún problema cargar en un canal de YouTube. Esa es la sugerencia que les hago para la entrega, es mucho más fácil, tal como yo hago con sus videos. Súbanla a YouTube y compártanme el enlace de YouTube para que yo pueda revisar sus trabajos. Ok, pues eso sería todo. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias.